Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores, estudiantes. Les doy la bienvenida el día de hoy, trabajando una nueva videoconferencia cuyo título es Depresión en la adolescencia. Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué es la depresión. Es pues la característica generalmente o frecuentemente del estado de ánimo bajo o intenso de una persona dentro de una emoción de tristeza que afecta muchas veces sus diversos aspectos rutinarios, limitando muchas veces la capacidad de tener satisfacción, confort en su vida rutinaria. Entonces, podríamos nosotros entender que la depresión está constituida por dos factores importantes, los factores biológicos y los factores ambientales. Cuando decimos factores biológicos nos estamos refiriendo que la depresión es una tendencia o predisposición familiar, es decir, a veces suele suceder que dentro del contexto o dentro de la dinámica familiar existe un pariente o un familiar o un miembro de la familia que tiene ya cierta sintomatología o ha tenido un diagnóstico de depresión, que puede ser de repente por una situación que sea de herencia o genético, para que haya esta cierta disposición o predisposición en alguna persona más de la familia. Esto también, como parte biológica, puede deberse a la alteración neurotransmisora. Quiere decir que los neurotransmisores provocan o dan una consecuencia pues de desánimo, de desaliento, apatía, etc. El otro factor importante son el factor ambiental, es decir, cuando hay problemas a nivel familiar. Esto significa por alguna separación de los padres, por algún tipo de violencia verbal o física, abandono familiar, que muchas veces suele suceder por el estilo de crianza de los padres, negligente o muy permisivo, que provoca muchas veces en el adolescente ciertas, si se quiere, conductas que son un poco desadaptadas y que contribuyen pues a ciertas situaciones de emociones que perjudican o que no facilitan su madurez. También cuando hay cierta situación de poco manejo o no una adecuada relación con su pareja, obviamente dentro de su etapa de adolescente a veces no hay buena comunicación y ocurre que se origina una relación de repente bastante tormentosa con la pareja que puede estar entrando recién en una situación de adaptación en esa relación. El otro aspecto ambiental también es la parte académica. A veces por este estado emocional, de apatía, de desánimo, muchas veces provocado por factores biológicos, ocurre que los procesos mentales de atención, concentración y memoria no son favorables en los logros que puede tener en las clases de aprendo en casa. En la parte social también, que es una parte muy importante, es que puede haber habido una presión de grupo o como no tiene cierto entusiasmo, cierto interés o motivación en su día a día, en su vida rutinaria, ha podido surgir de repente alguna experiencia de bullying, alguna experiencia de repente de situaciones para él no agradables, como de repente que lo han aislado, o de repente que le han dado algún tipo de, si se quiere, comunicación no muy positiva, en donde él no se ha podido desenvolver bien o enfrentar o afrontar ciertas adversidades, ¿no? Y la parte económica también en estos tiempos de pandemia que impiden o le limitan muchas veces tener pues esta motivación, este interés por querer iniciar y acabar responsabilidades tal cual es aprendo en casa, ¿no? Y también por la limitación que puede haber conflictiva dentro de la familia en lo que es sus responsabilidades. Sabemos muy bien que los padres también traen una carga bastante, si se quiere, ansiosa frente a lo que es la pérdida de trabajo, frente de repente a lo que es la falta económica o la incertidumbre propia de la pandemia que se está atravesando. Entonces, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si mi hijo presenta la depresión? Vamos a ver algunos, si se quiere, indicadores que pueden a nosotros ayudarnos a detectar
si realmente nuestro hijo está en ciertos rasgos de depresión, ¿no? No propiamente una depresión, pero sí con ciertos rasgos. Por ejemplo, en la parte emocional. Existen muchas veces en el adolescente algunas emociones como la tristeza que lo llevan muchas veces a querer estar aislado, no conversar mucho, no participar en actividades familiares, mucho menos si se quiere de amistades a través de las tecnologías, como hablar por teléfono, como de repente por el WhatsApp o también por si se quiere, otro tipo de comunicaciones que pueda tener acceso a una conversación propia de un adolescente en lo que en lo que corresponde a la parte amical. También podemos ver que puede presentar enojo, ¿no? Se molesta de todo, se irrita rápidamente, no tiene la paciencia suficiente, no es tolerante, o también puede tener en la parte emocional que se frustra, quiere que las reglas sean como él está decidiendo, ¿no? Que se trate o que se realicen ciertas acciones y si no se pone de mal humor, se fastidia, ¿no? Que también es una parte de un rasgo de depresión, que pasa fácilmente la tristeza y de repente no hay un control de impulsos, por lo cual se irrita fácilmente, no tiene la paciencia ni la tolerancia para poder tener, si se quiere, pautas en donde pueda él entablar una situación de comunicación, una situación de conversación. El otro aspecto que también nos puede dar algún indicador de depresión puede ser la parte fisiológica. Tiene bajo nivel de energía y de motivación, no se interesa por nada, es muy apático, disminuye su apetito, ya no quiere comer, baja de peso, alteraciones en el sueño, se acuesta muy tarde porque no puede conciliar el sueño y se levanta muy temprano a veces y esto resulta también que lo lleva pues a un estado de situación reactiva frente a cualquier conversación o cualquier relación que haya con la familia, ¿no? Tendencia generalmente al llanto, se siente triste, es muy pesimista. Y también vemos que el otro indicador son los pensamientos. Generalmente son pensamientos recurrentes de tipo negativo, es decir, son pensamientos distorsionados con respecto a él mismo, o sea, a uno mismo. Él se para diciendo a sí mismo, soy un tonto, no sirvo para nada, no me puedo poner ni trabajar, ni poder enfrentar nada. Y también tiene pensamientos con respecto a la situación de alrededor, al entorno, a la familia. A nadie me quiere, a nadie le importo, siempre estoy solo. O también al mundo, a lo que estamos pasando ahora. Nunca podré salir de esta pandemia, siempre estaré encerrado, no podré estar con mis amigos. Son pensamientos negativos recurrentes que obedecen a cierta situación irracional, es decir, de dudas, de incertidumbre, de repente, si se quiere, de inseguridad, de inestabilidad. Ahora bien, el otro indicador también es la conducta, que es en base a lo que él piensa, manifiesta un pensamiento negativo, manifiesta una emoción, obviamente negativa de tristeza, de cólera, de apatía, etc. Y lo expresa pues a través de la acción, de la conducta. Tiene una pérdida de interés en sus actividades agradables, ya no quiere ver televisión, no quiere ver por celular, dificultades para concentrarse, como hemos dicho, y eso lo aleja de aprender en casa, no quiere asumir responsabilidades, es desobediente, discute frecuentemente, nada le parece bien, se aísla, como hemos dicho, de los amigos, de la familia. Y entonces podríamos nosotros hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la depresión? Según la duración y la intensidad puede repercutir en qué? En lo académico. Es decir, deja de asistir a clases como hemos dicho y no presenta tareas. No tiene ese ánimo de hacer las tareas o si no lo deja para otro día, del otro día y cuando ya se le acumula ya no quiere hacer nada porque entra en una situación de desesperación, de irritabilidad. En la parte social también ciclo de relación que se ve afectado. Ya no quiere conversar con nadie, se para metido y encerrado en su cuarto, ya no sale ni a almorzar. En la parte familiar también no participa en ningún tipo de recreación familiar, de conversación y rompe toda relación y vínculo afectivo. Ya no es cariñoso, no quiere conversar, no expresa sus sentimientos ni sus emociones y finalmente también afecta esta
estos indicadores de depresión en la parte personal. Se descuida de su persona, ya no quiere bañarse, no quiere asearse, no quiere cambiarse, el apetito disminuye, a veces suele suceder que hay ciertas situaciones por gente de repente que están solos, o sea, los adolescentes que están solos y padres de repente que no están, salen, toman, ¿no? Y están en un alto riesgo de poder tener algunas situaciones que pueden afectar su salud, ¿no? Como por ejemplo consumir alcohol, drogas, etc. Y finalmente a veces tienen ideas o pensamientos de suicidio. Entonces, ¿por qué se mantiene la depresión? Hemos dicho que frente a una situación, por ejemplo, ahora de pandemia, o que lleva esta pandemia o esta situación, si se quiere, de esta enfermedad del coronavirus, hace que la familia obviamente tenga muchas dificultades dentro de la dinámica familiar. Y esto obviamente hace que la familia en sí, si no tienen una buena situación de manejo y control de emociones, desencadena pues una cierta reacción en todos y la mayoría de los miembros de la familia, ¿no? Produciendo generalmente en alguno de ellos como es el riesgo de depresión, y conduciéndolos más aún todavía a los adolescentes que están en una etapa de cambios a pensamientos negativos, como hemos manifestado, ¿no? Son infelices porque están encerrados, porque no pueden salir, porque no tienen los instrumentos o los materiales para poder continuar sus estudios, eh, todo lo ven mal, nadie lo quiere, la vida no es injusta, porque están ahora sin sus padres, ellos están solos, y eso les produce pues menos ganas, los desaniman, tienen desesperanza, se ponen muy tristes, y eso los lleva a hacer menos cosas. Su conducta expresa pues ese desánimo a través de dejar de hacer las actividades, a través de no asumir sus responsabilidades, a aislarse, a tirarse en la cama y a no quererse levantar, a no preocuparse por su persona, a no quererse, a no estimarse. Entonces, esto pues, esta depresión se mantiene como una retroalimentación, pensamientos negativos, emociones negativas, y al tener emociones negativas lo expresan a través de su conducta, el dejar de hacer todas sus responsabilidades y querer seguir de repente preocupándose por tener mayor, si se quiere, consecuencias que puedan ayudarlo en su madurez y en su seguridad. ¿Cuáles serían las recomendaciones a nivel preventivo? Primero, fomentar una comunicación de escucha activa, basada en la confianza y el respeto. Es decir, acá, para hacer la prevención, los padres tienen que tener una escucha activa, que quiere decir, me siento con mi hijo, hago contacto visual, conversamos, le presto mucha atención, luego parafraseo, le doy la conclusión de lo que yo he entendido para que él se dé cuenta que estoy atento, interesado, involucrado en su tema. Otra recomendación, ser empático sin minimizar sus opiniones, o sea, ponerme en el lugar de él y entender por los momentos que está pasando en esta temporada de pandemia. Mostrar interés en sus actividades, tratar de conversar con él, tratar de salir con él, meterme en lo que es si se quiere, sus programas favoritos, ¿no? Generar pues espacios de interacción y recreación con él, compartir programas, apoyarlo en la construcción de su autoconcepto positivo de sí mismo, acudiendo a qué, a sus recursos que él tiene, indicándole que él siempre ha tenido una buena autoestima, puesto que hasta secundaria que ha llegado quiere decir que él tiene y puede seguir superándose porque pasó de inicial a primaria y de primaria ahora está en secundaria, ¿no? Bordeando todas las responsabilidades como son tareas, estudios, exámenes, etcétera, ¿no? Modelar también cómo resolver un problema, ser yo el patrón de conducta a imitar, ser un ejemplo, tratar de que él vea en mí cómo puedo solucionar las situaciones adversas que se nos presenten sin desesperarme. Antes de retarlo, preguntarle y buscar qué comprender yo sus razones de su conducta. No estarlo señalando como que es desobediente, malcriado, sino tratar de conversar con él qué es lo que le preocupa, podemos solucionarlo, qué aportes o qué soluciones podemos darle a esta situación, si fuera a nivel preventivo. Y si fuera en el proceso de depresión, que ya tiene ciertos indicadores o riesgos muy posibles de depresión, hay que fomentar actividades sociales, reunirnos con la familia, hacer lo que se integre,
que valoremos todos sus pequeños logros, por muy pequeños que sean, tratar de animarlo, de motivarlo, entusiasmarlo, modelar y reforzar sus actitudes positivas, indicarlo, acompañarlo cómo lo debe ser, modelar también cómo resolver sus problemas, poderlos ayudar, preguntar, involucrarme, interesarme en sus avances que tenga académicos, personales, sociales, buscar ayuda profesional si en caso veo que no mejora, sino que necesita de repente ya una situación de repente más profesional. Entonces, a través de estas indicaciones y estas pautas, se le ha podido dar algunos, si se quiere, recomendaciones también para que puedan ayudar a los adolescentes a que no caigan en una depresión. Pueden tener una tristeza y con algunos rasgos de depresión, pero no propiamente lleguen a una depresión, porque es importante indicar que todos estamos pasando por momentos difíciles, pero que va a depender mucho cómo nosotros como familia podemos ser el sostén, podemos ser la base y podemos salir juntos en equipo sin tener que afectar a nuestros adolescentes que tienen la posibilidad de poder continuar y tener un resultado más exitoso. Bien, muchísimas gracias por su atención y las recomendaciones de siempre. Usen su mascarilla, su máscara protectora, lavarse las manos, mantener la distancia de persona a persona y respetar el horario de cuarentena. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.